Vamos a empezar con nuestro webinar de hoy. Le damos una muy cordial bienvenida a Maite Nazarre, que es Consulting Manager en CX, UX e Innovación de ISO, y aprovechamos para agradecer también a la consultora ISO por siempre brindarnos ayuda en estos temas tan interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos convoca y que tiene que ver con UX, y el título que le dimos en llamar es La evolución de la experiencia de tus colaboradores. Así que los voy a dejar con Maite para no quitarle ni un minuto de una genial presentación que nos tiene preparada, no sin antes decirle que al final de este webinar vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Así que Maite, el escenario es todo tuyo y muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, y bienvenidos todos a este webinar DEC ISO. Estamos muy contentos de contar con todos los asistentes allí. Pueden ir interactuando por el chat si así lo desean, y también nos pueden ir dejando sus preguntas y respuestas allí en el bloque que pueden encontrar. Nosotros al final vamos a dejar un tiempo destinado para resolver absolutamente todas las dudas que hayan podido ir surgiendo durante la conversación. Así es que siéntanse con toda libertad de interactuar. La idea es que sea una conversación, y de esa manera entonces lo vamos a ir abordando todas sus preguntas al final de la sesión. Bien, vamos a ir entonces compartiendo pantalla para ya dar inicio a nuestro webinar de hoy. Bien, ahí entonces ya compartiendo pantalla, como Marisa bien decía, hoy día vamos a estar hablando de Employee Experience o EX como la revolución de la experiencia de los colaboradores, pero tenemos que darle este sentido, digamos, propositivo y altruista al título, que tiene que ver con qué tiene que pasar dentro de nuestras organizaciones hoy día a nivel de revolución y por supuesto evolución, para que comencemos a trabajar mucho más vinculados internamente y con nuestros colaboradores con un nivel de compromiso alto, que finalmente es lo que hoy día las organizaciones están buscando, especialmente como marca empleadora, cómo ellos se posicionan frente a todas las compañías, a las otras compañías en donde también el colaborador se puede desempeñar. Con esto entonces quisiera partir la conversación hablando un poquito acerca de la evolución que hemos tenido en el mundo de la experiencia del colaborador en el último tiempo. Yo les diría que básicamente hemos tenido un gran avance justo después de la pandemia. Básicamente yo creo que ahí ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que efectivamente hubo un antes y un después, pero ¿por qué razón? Esto se debe fundamentalmente a que los colaboradores como personas cambiamos totalmente nuestras formas de consumir productos y servicios, de relacionarnos con las compañías, de relacionarnos internamente también con nuestras familias, con nuestros amigos, y por qué no también, por supuesto, con nuestra compañía, con nuestra empresa empleadora. Esto tiene un trasfondo que tiene que ver obviamente con que nos replanteamos la vida entera, con que hoy día estamos pensando en nuevos propósitos, nuevas motivaciones, y eso hizo que también nos enfrentáramos a una revolución dentro de la compañía de las propias personas. Pero si nos vamos un poco, incluso muchísimo antes de eso que ocurrió, yo les diría que hacia probablemente el 1900 había una visión más de utilidad hacia el trabajador, es decir, estaba este pensamiento de que el colaborador necesita trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como compañía? Tengo que entregarle los elementos básicos para que pueda hacerlo. Resulta que comenzó, digamos, a pasar el tiempo y empezamos a darle un enfoque a este tema de la utilidad también hacia la productividad. ¿Cómo hacemos para que el colaborador sea mejor y más rápido, pero también desde un punto de vista de la optimización, de los procesos, de que la organización se vuelva también mucho más rentable? Y es sumamente extraño pensar que recién hacia los 90 es que comenzamos a darle espacio a esta mirada de el colaborador necesita ser feliz para que rinda mejor. Y es así como desde los años 90 en adelante, obviamente en algunas compañías desde un poco antes, empiezan a aparecer entonces las encuestas de clima, los estudios interno, los programas de cultura, de fidelización, y todo esto para darle este sentido más hacia el compromiso, es decir, cómo logramos que el colaborador efectivamente se sienta más cómodo y más tranquilo trabajando con nosotros versus que con cualquier otra compañía. Y luego, esto
entonces comienza a avanzar y a despegar, y ya hacia 2015 es que entonces empezamos a hablar de experiencia del colaborador. En 2015 se crea entonces este pensamiento, esta cultura de cómo creamos una compañía donde la gente quiera estar y no necesite estar. Esto es súper potente, porque evidentemente el sentido de propósito cobra aún más fuerza, y por supuesto entonces comenzamos a pensar entonces cómo hacemos que una organización hoy día le aporte positivamente en el crecimiento y en la evolución de las personas que trabajan para él. Obviamente, en el caso de la experiencia del cliente, yo les diría que fueron unos años antes que se comenzó a hablar de este tema, pero ya hacia 2015 entonces las organizaciones comenzaron a vincularse mucho más a este concepto de experiencia del colaborador como tal. Y ahí la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿y dónde estamos hoy, en 2022, ya casi de cara al 2023? Es probable que donde nos planteemos estar, básicamente, yo diría que es hacia una transformación. Una transformación que implica, obviamente, todo un trabajo de parte de las organizaciones, porque hasta ahora hemos estado reaccionando. Yo ya les adelantaba este tema de lo que ocurrió con la pandemia. Pasó que las organizaciones comenzaron a reaccionar frente a una situación que no estaba esperada, que no sabíamos cómo debíamos comportarnos, y comenzamos a intervenir con tecnología y también con un poquito de intuición. ¿Qué creemos que deberíamos hacer en estos momentos? ¿Cómo logramos esa transformación? Pero ojo ahí, que pasó, y esto es una realidad, que efectivamente esa reacción con intuición, con tecnología, hizo que de cierta manera olvidáramos también las necesidades de los principales involucrados, las emociones que están vinculadas a las personas que viven estos cambios. Entonces, también toca parar un momento y reflexionar. Estuvimos reaccionando por mucho tiempo, quizás ya sería bueno que comenzáramos entonces a replantearnos esta situación. ¿Cómo logramos esa transformación? Y con eso no me refiero a una transformación solo digital, como dice ahí, una transformación a todo nivel, una transformación cultural, una transformación que invita a que las organizaciones a día de hoy se vuelvan también un lugar en donde el colaborador no se va tal como llegó. Logramos esa transformación desde dentro y le aportamos positivamente a su vida y, por supuesto, a su crecimiento como persona y como profesional. Hoy día nosotros planteamos que estamos en esta era de las personas, en donde las personas son lo primero, tanto nuestros clientes como nuestros colaboradores, y antes de diseñar experiencias para un colaborador como tal, tenemos que pensar que estamos frente a personas. Nosotros como personas al final vivimos, interactuamos, necesitamos cosas de las organizaciones con las que nos relacionamos, de las personas con las que nos relacionamos, y ese es un poco el objetivo que hay detrás y de este planteamiento y reflexión que estamos realizando hoy día durante la mañana. Claramente, hoy día tenemos en presencia ahí una era, digamos, de personas que se están replanteando la vida completa y que básicamente hoy día también podemos decir que renunciamos a un trabajo que no se adapte a nuestra vida, que renunciamos a quizás los mails en vacaciones, que renunciamos a cualquier situación que nos haga no sentir cómodos con nosotros mismos. Y esto es muy potente porque la organización que no lo quiera entender o que no lo quiera ver, obviamente va a quedar atrás. Las compañías hoy día ya no, como les decía, ya no es el colaborador necesita trabajar, no, hoy día el colaborador quiere y busca estar en una organización que se adapte a sus necesidades, a sus motivaciones, y ese es el trabajo que hoy día las organizaciones también tienen desde dentro. Yo les cuento, así muy rápidamente, que mi experiencia personal. Yo trabajo para ISO Chile desde hace 5 años ya, y los proyectos que realizamos usualmente son para ISO Chile y para ISO Panamá. ¿Bien? Ese es como mi foco de gestión. Pero la verdad es que yo les cuento que hace casi ya 4 meses, un poquito más de 3 meses, estoy en Europa. Actualmente yo les estoy haciendo esta clase desde Londres, porque lo que me planteé ahí en mi trabajo fue que me diera la oportunidad de seguir con el trabajo remoto, como lo llevábamos haciendo hasta ese momento, pero yo desde un lugar, digamos, del mundo
diferente. Al principio, obviamente, esto fue súper loco y fue como, pero ¿por qué? ¿O qué necesitas? ¿Por qué quieres esto? Etcétera. Y básicamente tenía que ver con un sueño personal de poder recorrer, conocer y también de salir de mi zona de confort y probarme en este trabajo nómade, digamos, de distintas partes. Y así fue como se logró. Hoy día ya estoy terminando la aventura y ya estoy por volver a Chile, pero se los cuento, ¿por qué? Porque yo sé que este tipo de situaciones quizás no es replicable en todas las organizaciones, tenemos que hablar de contextos también, no todos los trabajos se pueden realizar de forma nómade, pero sí me quedo con un concepto que es el que yo les quiero trasladar el día de hoy, que es la flexibilidad. Básicamente tenemos que replantearnos cómo ser flexibles como organización, independientemente si eso se traduzca en un trabajo remoto, si se traduce quizás en un cambio, digamos, de cómo nos relacionamos, si se traduce quizás en otros aspectos ahí que pueden ser sumamente interesantes para nuestros colaboradores y que hasta esta fecha nosotros quizás ni siquiera nos habíamos planteado. Las organizaciones hoy día estamos llamadas a ser flexibles. Y flexibles adaptándolo a nuestro contexto, a nuestra cultura, pero sin dejar de ser flexibles. Con esta reflexión entonces es que avanzamos hacia cómo vamos creando este vínculo emocional con el colaborador. No queremos tener colaboradores frustrados, intranquilos, tristes. Queremos que los colaboradores se sientan contentos, que se sientan felices, no que obviamente no todos los días van a ser igual de buenos, sin duda, porque somos personas, pero sí que podamos brindarle espacios en donde en definitiva se sienta desarrollado, cómodo y que también es valorado y escuchado. Ese vínculo emocional no es algo fácil de generar y se genera con el tiempo, pero estamos hoy día llamados entonces a iniciar este camino de crear ese vínculo emocional y de que ojalá el colaborador esté con nosotros no porque lo necesita, sino que porque realmente quiere estar. Se dice que todo lo que nosotros hacemos a nivel de experiencia del colaborador tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. Yo creo que esto no les parece absolutamente nada nuevo, pero si nosotros logramos generar colaboradores comprometidos, tener esa relación de confianza y ese vínculo, lo más probable es que eso también se traslade hacia una experiencia del cliente mucho más potente y que el cliente también lo perciba. Esto es si es que lo logramos o si no lo logramos. En ambos casos el cliente lo percibe. Y por supuesto que un cliente más fiel, un cliente que permanece con nosotros, va de la mano con resultados también mucho mejores a nivel financiero para la organización. Y esto se vuelve un círculo virtuoso en donde eso nos permite seguir invirtiendo en nuestros colaboradores, generar este orgullo en el colaborador de trabajar en una compañía que se preocupa por ello, y por ende entonces también hay muchísimo menos rotación, lo cual también es una disminución de costo para la organización. Es decir, vamos generando este ciclo virtuoso en donde tenemos clientes felices, colaboradores felices, y aunque suene cliché, yo les diría que no hay nada más bonito que trabajar en experiencia pensando que lo hacemos para, de cierta manera, mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo menos ese es mi propósito, o así es como yo lo he buscado. Cada vez que alguien me pregunta, Maite, ¿por qué trabajas en experiencia? Yo siempre digo lo mismo, digo, mi propósito es que creo que a través de la experiencia y de la gestión de las experiencias mejoramos la calidad de vida de las personas, y si es que quizás lo podemos hacer desde un ámbito muy pequeñito, digamos, desde nuestra relación con nuestro cliente, con nuestro colaborador, eso ya es mejorar un poquito la vida de esa persona en su día a día, y obviamente eso tiene un propósito muy altruista y también, por supuesto, es bastante gratificante. Con esto, entonces, yo creo que tenemos que pensar en cómo, entonces, empezamos a trabajar desde ahora, ¿cierto? Si hemos estado haciendo lo mismo una y otra vez, probablemente vamos a obtener los mismos resultados. Pero si nosotros creemos que podemos cambiar algunas cosas de cómo hemos estado trabajando hasta ahora y, sin duda, obtener resultados diferentes, entonces que estamos escapando un poquito de esa locura que dice Albert Einstein. La locura es que nos quedemos allí mismo, haciendo una y otra vez lo mismo año tras año y que pensemos que las cosas van a cambiar. Esto, por si acaso, yo se los digo desde ya, aplica tanto para la vida en general como, por supuesto, para el trabajo y para el mundo laboral.
Y para cambiar, obviamente, temas de nuestro futuro, para cambiar lo que queremos ser, para cambiar dónde queremos estar, tenemos que entender muy bien el presente. Esto, todas las metodologías centradas en las personas se los van a decir, independientemente si ustedes cojan cualquier nombre que queramos darle a la metodología de trabajo, siempre va a ir ligado entonces a entendamos muy bien qué estamos haciendo hoy para poder cambiarlo y para poder transformar. Y es así entonces como llegamos a hablar del concepto de Employee Experience, que es la suma de todas y cada una de las experiencias que tiene un colaborador con su empresa. Y esto es antes, durante y después de su relación profesional con la organización. ¿A qué nos referimos con el antes? Desde que es un candidato, desde que es una persona que probablemente ha escuchado algunos aspectos de la empresa o cosas que se dicen, o quizás una persona que está postulando un cargo o que la estamos buscando. ¿Y por qué después? Porque también puede ser una persona que decide tomar otro rumbo, irse a otro lugar, que quizás también no logró compatibilizar con la compañía o que llegó a su final, digamos, de época laboral y ya se está jubilando. Hay un camino de vida detrás de toda esta experiencia y eso es lo que tenemos que hoy día es lo que tenemos que focalizarnos en gestionar cada uno de esos momentos y por supuesto, como yo ya se los adelantaba, todo trabajo que hagamos relacionado a nuestros colaboradores tiene esta capacidad de potenciar también la experiencia del cliente. Se dice que no podemos pagarle a alguien por una sonrisa sincera y yo creo que no hay nada más cierto. Es decir, ¿podemos tener colaboradores contratados que cumplan su función? Sí, pero que realmente estén haciendo su trabajo felices, eso es difícil de pagar o de comprar. Tenemos que generarle las condiciones para que así sea. El mundo del Employee Experience hoy día está revolucionando, y por eso hablamos de la revolución, las áreas de recursos humanos y de personas. No son tantas las empresas que hoy día están focalizándose en este concepto de experiencia a día de hoy, actualmente, pero son muchísimas las que lo están mirando desde lejito, desde un poquito más cerca, porque hoy día se trata, digamos, de esta estrategia más innovadora en el campo del área de personas, que probablemente ha venido haciendo las cosas de una manera bastante similar por mucho tiempo. Y hoy día el concepto de Employee Experience como metodología nos permite aplicar herramientas y técnicas que finalmente nos van a generar este vínculo emocional con nuestros colaboradores, que es, en definitiva, el poder también transformarnos en una compañía diferente a el resto, a que el colaborador nos elija por lo que se dice de nosotros, por lo que nuestros propios colaboradores también dicen de nosotros con orgullo. Con todo esto que hemos conversado entonces, es que yo sé que pueden todavía haber algunos incrédulos por ahí que me dirán, pero tenemos que realmente replantearnos la forma en que estamos haciendo las cosas y la respuesta es que sí. Si hay alguna duda respecto a qué impacto puede tener esto en nuestra compañía, digamos desde el punto de vista del negocio, tenemos que empezar a observar los indicadores. Acá en Gallup nos dan algunos de ellos que efectivamente se incrementa la productividad, se reduce el ausentismo, hay menos rotación, incluso aumentan las ventas, aumentan el cómo nos evalúa nuestro cliente y por supuesto entonces aumenta nuestra rentabilidad. La compañía que hoy día decide poner en el centro a sus colaboradores como a nivel estratégico, también está tomando una decisión a nivel de negocio. Esto obviamente nosotros ya lo decíamos cuando hablábamos de experiencia del cliente y eso se mantiene, pero hoy día tenemos que entender este ciclo virtuoso, cómo está conectado y que finalmente estamos llamados entonces a seguir potenciándolo. Y el gran desafío aquí es poder empatizar con nuestros colaboradores. Esa es la clave más poderosa para que logremos ese impacto y que finalmente podamos conectar también con nuestros clientes. Si logramos empatizar, entonces vamos a poder estar generando ese vínculo emocional. ¿Y a qué nos referimos con empatizar? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener este cono puesto, que es el que le ponen a las mascotas cuando se hacen alguna herida, o cuando hay una operación o algo así. La verdad es que yo les digo que difícilmente nos podemos imaginar cómo se siente la mascota con este cono allí si no lo hemos tenido nunca puesto nosotros. Muchas áreas de personas, de recursos humanos, me dicen,
No, si nosotros sabemos lo que le pasa a nuestros colaboradores, los conocemos, ¿por qué? Porque nosotros también somos colaboradores, ¿cierto? Y están en lo cierto. Pero se sorprenderían las cosas que uno va descubriendo cuando va a otra área, a otro equipo, a, digamos, a otro ambiente diferente al que estamos acostumbrados y quizás dentro de la misma empresa. Comenzamos a ver temas que no habíamos visto hasta ahora, nos sorprendemos sin duda y allí nos damos cuenta entonces la importancia de realmente empatizar con el otro. Se dice que para ponernos en los zapatos de cualquier otro tenemos que quitarnos los propios, porque bastante difícil es caminar con dos zapatos, ¿cierto? Entonces, si nos vamos liberando de nuestras propias creencias, de nuestros patrones y comenzamos a conectar con lo que le está pasando al otro, es que probablemente nos estemos acercando a empatizar, a esa palabra que suena más fácil de lo que realmente es aplicarla. ¿Implica trabajo? Sin duda, implica trabajo, pero no es imposible, para nada. Y tenemos que, obviamente, volcarnos a la tarea de empatizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener como ingrediente esencial para ir generando este vínculo emocional y para generar recuerdo en nuestros colaboradores? Son las emociones. Cuanto mayor es el componente emocional en lo que hacemos, más intenso es el recuerdo que generamos. Y esto ustedes probablemente lo pueden ahí chequear en sus propias vidas. Nos acordamos probablemente lo que más nos caló hondo a nivel emocional. De eso nos acordamos. De lo funcional, de lo técnico, de los aspectos más accesorios, nos olvidamos. Pero del componente emocional, de eso sí que no nos olvidamos. Y eso es una realidad en el día a día de las personas. Entonces, tenemos que plantearnos, ¿qué queremos nosotros que experimenten nuestros colaboradores al interactuar con nosotros a nivel de visión? Y ahí dice, pongan su nombre, el nombre de su compañía allí. ¿Qué queremos que sientan, que piensen y que recuerden en los distintos momentos que vive con la compañía? En cada una de esas interacciones que tiene el colaborador con nosotros, ¿qué queremos que sienta, que piense, que recuerde? Yo siempre, cuando hablo de experiencia, digo que tenemos que recordar que lo importante es lo que generamos en el colaborador. Y ojo con esto, esto tiene mucho que ver con la percepción. Lo importante aquí no es lo que nosotros hacemos como compañía, lo importante es lo que generamos. Cuando nosotros decimos, ya le comunicamos al colaborador, perfecto, eso es lo que tú hiciste, pero ¿qué mensaje recibió realmente ese colaborador? ¿Cómo lo interpretó? ¿Cómo lo entendió? Eso que generamos en él finalmente es lo que él se lleva, es lo importante y es lo que tenemos que descubrir, más allá de nuestros procesos, de nuestras políticas, de lo que ya sabemos, de lo que queremos hacer nosotros como compañía. Tenemos que ir a entender entonces qué es lo que el colaborador percibe. En cada uno de los momentos, en todo aspecto de relación, está la experiencia. En la marca empleadora, en las interacciones a lo largo de todo el viaje con nuestros colaboradores, en las personas, en la cultura, en cada elemento está presente la experiencia y eso no lo podemos olvidar. Lo controlemos o no. Nadie dice que no podemos tener quizás algunos servicios tercerizados, algunos proveedores que nos ayudan con algunos temas, perfecto, pero el colaborador tiene la relación contigo como compañía y tú estás llamado obviamente a gestionar lo que no esté en tu control. Y estemos presentes o no estemos, cuando estamos en la vida del colaborador en su día a día, pero también cuando no lo estamos. También es importante lo que generamos en esos momentos y la compañía debe entender qué le está pasando en su vida al colaborador para poder gestionar, por supuesto, su experiencia. Lo que vamos a ir a buscar cuando nosotros nos sumerjamos en la metodología del Employee Experience es entender necesidades de nuestros colaboradores. ¿Qué es lo que hoy día necesitan de nosotros? Y esto a nivel funcional, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel social. Hay necesidades clave y otras necesidades que probablemente aquí no están descritas, pero que son sumamente relevantes y que tenemos que ir a descubrir. Este es solo, digamos, un ejemplo de cuáles son algunas de esas necesidades que pueden estar allí detrás, digamos, de nuestros colaboradores. Y tenemos entonces que ir a conectar con esas necesidades, a buscarlas y de esa manera entonces poder
generar propuestas de valor para nuestros colaboradores que vayan a satisfacer esas necesidades. Nosotros, desde ISO, nos planteamos estas dos miradas, que son súper importantes. Se le llama visión interna a que nos preguntemos qué queremos como organización que viva nuestro colaborador. Y allí obviamente es qué tenemos definido, qué pretendemos que viva nuestro colaborador. Y también está la visión externa, que entre comillas es externa, pero es la de nuestros colaboradores como tal, que es qué es lo que viven realmente con nosotros, qué quieren vivir con nosotros. Y en esa unión entre esta visión interna y visión externa, entonces, es que vamos a entender dónde están las brechas y dónde debemos, sin duda, trabajar. Dentro de todas estas, digamos, como estos conceptos que yo les voy comentando, de las necesidades, de la vinculación y, por supuesto, la visión externa e interna, tenemos que visualizar que hay dos elementos importantes de la visión interna, que es a nivel, digamos, de gobierno, es decir, cuáles son nuestras políticas, nuestras funciones, nuestras jerarquías, nuestras formas de operar, y nuestros contextos. ¿Cuáles son esos elementos culturales o elementos organizativos que influyen en la experiencia que le brindamos a nuestros colaboradores? Y luego, desde la otra mirada, entonces, tenemos sus propias necesidades y tenemos esas palancas de transformación que vamos a ir a descubrir y, por supuesto, entonces, intentar vincular a nuestra propuesta de valor. Yo ya les adelantaba por ahí que sin duda todo esto está inmerso en un ambiente, en un contexto, en un entorno. Hay una cultura de la organización. ¿Por qué no todas las ideas que surgen en otras empresas pueden hacer sentido en la nuestra? Porque la cultura lo dice todo. Esta dimensión finalmente es la que logra recoger todo lo que somos como organización, y eso tiene que entonces comenzar a engranar con el entorno, sin duda, con estos factores y elementos con los cuales interactúa el colaborador, con los canales, los ambientes, los espacios, y por supuesto con nuestros procesos. Obviamente son estos instrumentos que hoy día la organización utiliza para disponibilizar algo hacia el colaborador, para entregarle algo, para comunicar, etc. Está perfecto que exista, que ya tengamos delineados ciertos procesos, tenemos nuestro entorno claro, nuestra cultura, ok, pero ¿cómo entonces logramos a partir de todos estos elementos y de un entendimiento real de estos elementos, evolucionar? Y aquí no voy a hacer mucho hincapié en este punto, pero solo me gustaría que fueran ustedes preguntándose dónde están cada uno de ustedes. Nosotros desde ISO llamamos organización experta a estas empresas que en ámbitos tecnológicos y culturales están puestos todos los focos, ¿ok? Hay una gran cultura, los colaboradores tienen estas herramientas, estos medios, pero se percibe un ambiente de trabajo más frío y mecánico, es decir, muy parecido, digamos, a como si estuviéramos, digamos, en un hospital súper rígido así, como que están todos los elementos más tecnológicos, más culturales, pero se percibe un ambiente frío con el cual el colaborador no conecta tanto. Si avanzamos, tenemos una organización más empoderada, en donde acá el tema es que los colaboradores no sienten un fuerte sentido hacia su propósito. No tienen tan claro entonces para qué están ahí, cuál es su razón de ser, por qué hacemos lo que hacemos, y evidentemente eso genera también cierta desmotivación. Puede ser que estemos frente a una organización ensamblada, y que es que aquí es cuando las organizaciones de cierta manera tienen colaboradores motivados, que están comprometidos, pero no contamos con las herramientas necesarias, no tenemos el ambiente, el espacio que nos gustaría tener para poder trabajar y desempeñarnos. Y si vamos pensando, no es que alguna de estas organizaciones sea buena o mala, no, son realidades que existen, ¿cierto? Podemos quizás tener más características de experto, más características de empoderado, más características de ensamblado, pero hacia dónde debemos aspirar a ser como organizaciones es a compañías experienciales, en donde efectivamente los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para trabajar, se ofrecen espacios en los cuales el colaborador se siente cómodo y quiere trabajar y siente un ambiente, una cultura que lo abraza, y por supuesto existe un propósito, una visión, algo que nos haga sentido a todos. Tenemos que ir en búsqueda entonces de estos
elementos que finalmente nos van a transformar en una organización experiencial realmente. Y entonces es como llegamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde estoy yo? Recuerden la importancia de entender el presente para cambiar el futuro. Y entonces, ¿cómo a partir de allí yo puedo transformar realmente la experiencia del colaborador? ¿Y cómo me puedo asegurar que lo estoy haciendo sobre las palancas correctas? Porque evidentemente son muchos los frentes a los cuales puedo ir a trabajar, pero realmente, ¿qué tengo que hacer en un principio, cuando estoy en cero, cuando no he empezado a trabajar en este tema? Nosotros desde ISO tenemos aquí planteado un camino que va obviamente evolucionando desde el diagnóstico, desde la escucha activa, y obviamente ya luego entonces vamos evolucionando hacia un nivel de madurez mucho mayor. Pero hoy día yo les quería contar los imprescindibles de la experiencia del colaborador en una etapa temprana, en una etapa inicial. ¿Qué es lo que tenemos que tener como organización o como compañía para poder entender muy bien lo que estamos haciendo y para entender muy bien ese presente? Son dos herramientas clave. Uno, que ustedes ya las conocerán también desde su vereda de la experiencia del cliente, es el Employee Journey Map o viaje del colaborador y los arquetipos o working personas. El Employee Journey Map, que nos invita a observar y a entender el paso a paso que tiene el colaborador con nosotros como organización y muestra en detalle cada una de las interacciones que el colaborador vive a lo largo de todo el ciclo con nosotros. Esto desde que, recuerden, desde que no estaba trabajando con nosotros, desde que escucha algo de la compañía, desde que es un candidato y de ahí en adelante hasta las etapas finales, pasando obviamente por el día a día, por el trabajo en equipo, por la relación con sus jefaturas, por la comunicación, la formación, la retroalimentación, las compensaciones, todo. Esta herramienta hoy día nos sirve para comprender, obviamente, qué vive el colaborador y, en definitiva, entonces nos ayuda a focalizarnos en aquellos momentos de dolor, que son esos momentos en los cuales hoy día el colaborador quizás no la está pasando muy bien. Y por otra parte, tenemos también los momentos de la verdad, que son esos momentos más importantes para el colaborador. Son esos puntos en donde hoy día él pone todos sus ojos y nosotros como compañía también deberíamos, porque son momentos relevantes en la relación. Evidentemente, un mapa del viaje del colaborador puede tener ciertos elementos en común entre una organización y otra, pero yo les puedo ir adelantando que siempre hay diferencias, porque obviamente las formas de proponer al colaborador una vivencia son muy distintas entre una organización y otra. Y evidentemente podemos encontrar más o menos dimensiones en un Employee Journey Map, pero aquí ustedes ven algunas de ellas, como por supuesto las interacciones, las expectativas, la curva de la experiencia, el recuerdo que logramos generar en el colaborador a nivel de elementos emocionales positivos o negativos que lo conectan o lo desconectan, y sin duda la voz del colaborador. A estas dimensiones podemos agregar muchas otras. No quiere decir que son estas exactas, pero ya nos va dando una buena aproximación de hacia dónde queremos llegar. Yo, obviamente, hasta ahora he estado trabajando en este último tiempo en diversos proyectos de experiencia del colaborador. Aquí les traigo solo algunos, pero básicamente hemos visto cómo desde Panamá y República Dominicana pudimos trabajar en el viaje, digamos, de un colaborador de la industria en la energía eléctrica, y acá en Chile también en una gran compañía de la industria de producción de alimentos. Si se fijan, muy centrado en organizaciones que son más bien productoras, lo cual a mí también me da para pensar y digo, ¿y dónde están las compañías de servicios como tal? No sé, todo el mundo de la banca, los seguros, también ahí tenemos que replantear y decir, bueno, ¿estamos haciendo lo suficiente de cara a nuestros colaboradores? La idea de mostrarles estas imágenes aquí desde lejito es solo que ustedes se den cuenta que todos los viajes son distintos, la importancia que se le da a cada una de las etapas también es diferente, la curva es distinta, es decir, las experiencias que viven los colaboradores con cada organización no es algo que podamos ir y replicar y decir, estas son las interacciones para todas las compañías, no funciona así. Por otra parte, yo ya les decía también que somos absolutamente diferentes, ¿cierto? Como somos tan diferentes como personas,
no podemos pretender que todos vivan la misma experiencia, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se identifican más con estas personas que ponen una alarma o 10. Yo soy de la que pongo 10. O si es que quizás somos de esas personas que tenemos nuestros correos en 0, por ahí, o de 2129 correos allí, y no importa. Lo importante es que entendamos la diferencia. Y así es como la metodología del Employee Experience nos propone entonces que entendamos la diferencia de cómo se organizan nuestros colaboradores en lo interno a partir de los working personas, o, digamos, arquetipos del colaborador. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Para poder conectar a nivel emocional con nuestros colaboradores y poder entender cómo están agrupados los colaboradores dentro de la organización, más allá de la edad, más allá de la unidad de negocio, más allá del área, más allá del cargo. Recuerden que una persona de 20 años con una persona de 60 pueden tener exactamente las mismas motivaciones de vida en este momento. Puede ser que una persona que lleva trabajando 15 años versus una persona que es su primer año, quizás hoy día tiene las mismas preocupaciones. Tenemos que ir a conectar con esas necesidades emocionales que son absolutamente transversales a las variables sociodemográficas a las cuales estamos acostumbrados. Y, sin duda, tener en cuenta que en la ficha de arquetipo de colaborador, obviamente es una ficha hipotética, porque no es real como tal, pero eso no le resta realismo, es decir, están basadas en la investigación de nuestros colaboradores para ayudarnos entonces a generar estos grupos y definir estos grupos de personas reales. Son muy precisas porque contienen mucho detalle, pero evidentemente están representadas en un personaje. ¿Ok? Muchas veces las fichas de arquetipos se representan con un nombre, con una edad, pero solo para que no perdamos ese tema, digamos, de la personalización. Y esto va mucho más allá incluso de las generaciones, porque probablemente alguno pensará, bueno, esto tiene que ver con los millennials, tiene que ver con la generación alfa que tenemos hoy. No. Probablemente vamos a seguir teniendo tantas generaciones como letras en el abecedario griego tengamos, porque ya pasamos del otro abecedario sin duda, pero más allá de las generaciones que nos aporta información sumamente valiosa, hoy día tenemos que ir a mirar a los colaboradores desde una vereda quizás un poquito menos estereotipada, es decir, miremos a nuestros colaboradores como personas y como entes que necesitan algo de nosotros y que por supuesto entonces tienen motivaciones, elementos emocionales diferentes y que podrían entonces necesitar una propuesta de valor distinta a la que nosotros ya tenemos. Con esto entonces les dejo trasladado esta necesidad también interna de entender quiénes son realmente sus colaboradores, de ir a buscar esos arquetipos, de ir a buscar ese viaje del colaborador sin duda. ¿Por qué? Porque allí vamos a entender las palancas de transformación, allí van a estar los elementos en los cuales tenemos que posicionarnos para poder seguir evolucionando en la experiencia. Y para quienes se estén preguntando, obviamente, que cuáles son, digamos, estos arquetipos, cómo se ven, aquí ustedes pueden ver arquetipos que realizamos hace poco también para la industria de distribución de gas de una compañía. Son herramientas súper complejas porque tienen muchísima información, pero nos aportan esta mirada de grupo, de colaboradores, ¿ok? Y lo mismo también para los otros dos proyectos que ya les había comentado también, trabajando muy de la mano con estas organizaciones y que están focalizadas en entender quiénes son sus colaboradores y qué viven con ellos para poder revolucionar la experiencia al interior. Es probable que ustedes a nivel metodológico se estén preguntando, bueno, ¿cómo se construye un arquetipo como tal? Sin duda partimos desde las hipótesis que ya tenemos, no es que perdamos información que ya tengamos, pero luego entonces vamos a aplicar técnicas como entrevistas en profundidad, talleres, encuestas, etc. Y eso nos va a ir vamos a ir en búsqueda entonces de patrones. Vamos a ir a encontrar estos patrones entre colaboradores y luego entonces ya a construir como tal las fichas de arquetipos, documentarlas, darles esta caracterización, esta personalización y de esta manera entonces comenzar a trabajar con nuestro journey, con nuestros arquetipos, pero como herramientas vivas.
No son herramientas que están listas y se cuelgan ahí en la pared, sino que son herramientas que se trabajan en el día a día y nos ayudan, por supuesto, a evolucionar. Obviamente, la construcción de un arquetipo nos va a dividir a nuestros colaboradores en base a criterios. Hay muchísimos criterios que podemos encontrar en el ámbito, digamos, de la experiencia del colaborador, pero yo aquí les cuento que más o menos, a grandes rasgos, las que hoy día están teniendo más, digamos, espacio, tienen que ver con las búsquedas o ambiciones por el desarrollo profesional, las motivaciones de nuestros colaboradores, el vínculo emocional con la compañía, los deseos de superación, el nivel de compromiso, el nivel de agradecimiento que tienen nuestros colaboradores. Esas son las variables por las cuales hoy día se agrupan nuestros colaboradores. ¿Bien? Bueno, y para los más curiosos, también ahí después cuando les comparta la presentación, les queda entonces un poquito más en profundidad cuáles son los elementos que podemos encontrar en una ficha de arquetipo, pero tal como se los adelantaba con el Journey, las fichas de arquetipos se construyen de manera personalizada para cada contexto. Podemos encontrar elementos como las necesidades, la relación con la tecnología, las variables, los motivadores, pero sin duda lo más importante es que sea una ficha que nos aporte toda la información que nosotros como colaboradores necesitamos y como empresa necesitamos tener para brindarle una experiencia real a nuestros colaboradores. ¿Bien? ¿Para qué es todo lo que les estoy comentando? Para que nos planteemos entonces cómo vamos a accionar. ¿Cómo vamos a accionar todos estos cambios? ¿Cómo vamos a generar, obviamente, toda esta transformación dentro de nuestra compañía? Y, por ende, evidentemente, cómo vamos a evolucionar y revolucionar nuestras áreas de personas, que sin duda hoy día es un trabajo que tiene que surgir desde el área de experiencia de cliente en colaboración con el área de personas y que se trabaje de manera sumamente conectada, porque evidentemente yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no hay proyecto de experiencia de cliente que no tenga como resultado, digamos, o como un hallazgo, evidentemente, la necesidad de focalizarnos en las personas y en los colaboradores. Hasta aquí me gustaría saber si es que vamos bien, si es que tienen alguna duda. La idea es que dejemos ahora unos minutitos para resolver las preguntas también. Pero sin duda yo quisiera cerrar este webinar antes de que dejemos el espacio, obviamente, ahí para hacer todas las preguntas que ustedes tengan, o sea, para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Me encantaría el poder trasladarles a ustedes la importancia de salir de nuestras zonas de confort. Ese sería como el gran aprendizaje que tenemos por delante y de cómo vamos a poder conectar la experiencia del colaborador con la experiencia de nuestros clientes. ¿Bien? Así es que... Bueno, Maite, la verdad, muchísimas gracias. De lujo esta presentación. Me quedo con algunos conceptos que voy a tratar de resumir. Primero, el tema de flexibilidad, el vínculo emocional, clientes felices, colaboradores felices, bien importante eso. El tema de empatizar con nuestros colaboradores, ¿no? También el tema de que hay indicadores, que muchas veces en las organizaciones nos piden indicadores y podemos mostrar que ocupándonos de la experiencia del colaborador los indicadores mejoran, con lo cual eso me parece fundamental. También que existe una visión interna de cómo yo como empresa quiero que lo sientan mis colaboradores, pero también está la visión externa del colaborador que dice, bueno, ¿qué de verdad estoy recibiendo de todo esto que es la intención de la empresa, ¿no? El tema de herramientas, siempre tener un Employee Journey Map y el tema de los arquetipos bien importante. ¿Y qué hacemos con todo esto? Porque al final vos nos relatás todo un tema y podemos hacer muchos lindos Employee Journey y todo, pero al final después no operarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la accionabilidad? ¿Qué hacemos con esto? Y por supuesto tu cierre, que es bonito salir de esta zona de confort en la que estamos para ir a empresas más experienciales. Así que buenísimo. Y ahora tenemos en el chat varias preguntas, así que voy a ir de a una por orden en que y fueron llegando. Janina Basigalupo nos pregunta, ¿cómo equilibramos, conectamos el interés personal que comenta Maite sobre por qué trabaja experiencia más altruista con el interés de una empresa productiva que es producir y rentabilizar más? Buenísima pregunta, Janina. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que comentamos en algún momento ahí de la presentación respecto a los indicadores
que hoy día nos avalan la importancia de generar este círculo virtuoso, porque sin duda, si es que logramos eficientar en términos de costos también para la organización, menos rotación, más productividad, y por supuesto que luego esto se traduzca, que los clientes también nos valoren mucho mejor, nos sigan comprando, permanezcan con nosotros, evidentemente eso se traduce en negocio. Entonces yo te diría que cuando hay un foco o un interés mucho más puesto sobre la rentabilidad, tenemos que irnos por el camino de apalancarnos en los economics de la experiencia del colaborador. Yo creo que ese es el gran tema, y donde hoy día podemos apalancarnos para hacer, digamos, una necesidad este tema en aquellas organizaciones donde el foco hoy día está mucho más en la rentabilidad. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Marco Jara nos dice, ¿se puede pasar desde una organización experta a una experiencial sin pasar por los pasos intermedios? ¿Cuál es la principal recomendación? Sin duda, yo creo, Marco, que acá no hay una sola receta, y no quiere decir que, obviamente, por ser una organización experta, quizás que somos una organización que tiene todos estos aspectos más tecnológicos, más culturales, como sumamente resueltos, pero que quizás hay un entorno más frío. Obviamente allí lo que tenemos que trabajar y potenciar es la parte cultural, sin duda. Y allí yo creo que es bonito el mensaje que nosotros a veces entregamos desde ISO, que es este tema de la lluvia fina. Y esto yo lo he visto en muchas organizaciones, donde efectivamente, paso a paso, si vamos gota a gota, generando esta cultura desde lo más... Podemos tener una cultura inexistente centrada en las personas, pero si vamos trabajando en ese aspecto, esto se va generando en el tiempo y lo empiezan a ver los clientes y lo empiezan a vivir los colaboradores también. Así que yo creo que no, o sea, independientemente de la empresa en la que estemos nosotros, siempre hay un camino que podemos abordar para llegar obviamente a ser una compañía experiencial. Bueno, gracias. Bueno, Mariana Espinosa nos pregunta, ¿quién realiza el diagnóstico de arquetipos? ¿Debe ser un equipo de psicólogos? Además, ¿qué herramientas se pueden utilizar para esta investigación? Y te sumo una pregunta que me llegó por interno, que nos dicen, ¿quién se ocupa luego de gestionar el accionable, ¿no? Si son los psicólogos o quién es. Perfecto. Bien. En general, no hay una máxima, digamos, donde sí o sí tienen que ser psicólogos, digamos, las personas, sino que tienen que ser personas que estén, obviamente, formadas y capacitadas en la investigación, sin duda, en la observación, en la profundización. Pueden ser psicólogos de profesión, sin duda, pero también hay muchísimas otras profesiones que hoy día permiten tener esas habilidades de observación, de empatía, de conexión, etc. Evidentemente, tenemos dos caminos. Siempre se puede desarrollar a nivel interno desde la organización y también, obviamente, con el apoyo de externos. Si es que lo hacemos desde lo interno, lo único que tenemos que tener como salvedad es que tenemos que ser capaces de generar estos espacios de seguridad para el colaborador, para que no sienta que obviamente lo están evaluando o que sienta que no puede decir todo lo que piensa, porque evidentemente cuando a nosotros nos hacen una encuesta de clima, ustedes ya lo verán, uno dice... responderé o no responderé, porque puede ser que alguien después vea que yo respondí esto, etcétera, y esos miedos son de los que hay que liberar al colaborador cuando estamos haciendo este tipo de estudio. Entonces ahí obviamente hay que tener bastantes cuidados respecto a las comunicaciones que también les entregamos. Y por otra parte, respondiendo a tu segunda pregunta, Marisa, yo diría que, a ver, el trabajo de accionar arquetipos y journey dentro de la organización desde el mundo del colaborador está en el área de personas, sin duda. Que puede estar trabajando directamente en una conexión con el área de clientes, absolutamente, porque el área de clientes también puede ir aportando mucho a nivel metodológico, sin problema, pero el área de personas es quien tiene que accionar estas herramientas, y hoy día tenemos la posibilidad en las compañías de ir creando espacios en donde ya hoy día hay áreas o roles vinculados a la experiencia como tal. Y yo creo que esa es la evolución de las áreas de personas también. Entonces, yo te diría que a partir de allí es que vamos a comenzar a visualizar nuevos roles dentro de las organizaciones también. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente no es una pregunta, pero Patricio Colvín nos dice interesantísima presentación y muy clara. Gracias, Patricio. La siguiente es de Alfredo Montesinos, que nos dice, Maite, hola, ¿cuánto tiempo toma un estudio como lo que nos has comentado? Perfecto. Alfredo, mira, un proyecto de arquetipos y journey obviamente va a depender del tipo de metodología que utilicemos, si es que va a ser una metodología 100% cualitativa, si va a ser mixta, cualitativa, cuantitativa. En promedio, yo diría que un proyecto de levantamiento de este tipo de información dura 3 meses, ¿ya?
Ese es en promedio. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, dependiendo allí de diversos factores, también de la burocracia o jerarquía que haya dentro de la organización. También eso a veces hace que se retrasen un poquito los tiempos, o incluso si es que es una metodología 100% cualitativa, puede llegar a ser 2 meses también. Pero en promedio yo diría que son 3 meses para tener un levantamiento de journeys y arquetipos a nivel quali y quali. Ok, muchas gracias. Bueno, René Letelier nos dice, hola, ¿cuál considerás que son las debilidades y amenazas que tiene este proceso, desde el punto de vista del colaborador, más allá de lo obvio? A ver, desde el punto de vista del colaborador, porque pensé en un momento que nos estaban preguntando desde el punto de vista de la empresa, pero desde el punto de vista del colaborador, yo te diría que, a ver, obviamente el colaborador se puede sentir también como intimidado, probablemente, de que lo estamos tratando de conocer mucho más en profundidad, de entender sus motivaciones, su vida personal, etcétera, y eso podría generar obviamente algún tipo de amenaza inicial. Pero yo creo que eso sí va acompañado de una buena gestión de la comunicación, de cómo le trasladamos al colaborador que estamos haciendo esto para poder trabajar para él y para poder vincularnos emocionalmente a sus necesidades. Yo creo que eso obviamente pasa de ser una amenaza a ser una fortaleza. En principio, yo no visualizo debilidades como tal, digamos, en el trabajar en la gestión de la experiencia del colaborador, si es que se hace de la manera correcta y se hace, digamos, con la gestión del cambio de vida también. Porque evidentemente sabemos que no es algo que podamos comenzar a implementar en una organización de un día para otro, sino que tenemos que ir generando sensibilización, formar a los roles que vayan a trabajar en esto, tenemos que ir paso a paso para que obviamente vayamos generando la cultura y no sea, digamos, un cambio radical que pueda impactar negativamente también en la gestión diaria del colaborador. Ok, muchas gracias. Bueno, Julián Bess nos dice, clarísima la exposición y excelente la articulación entre CX y EX. ¿Qué recomendarías para una organización que está empezando a trabajar en CX y aún no comenzó con EX y su articulación con recursos humanos? Me encanta esa pregunta, Julián, porque yo te diría que aquí creo que lo que podríamos sugerir es un trabajo en paralelo. Porque las organizaciones normalmente lo que han venido haciendo es trabajar y potenciar el área de experiencia de cliente y ahora hace poco se dieron cuenta que la parte de experiencia de colaborador también era necesaria, entonces comenzaron a activarlo y yo lo que he visto, que aquellas organizaciones que han partido desde cero, pero con ambos mundos en paralelo, digamos con un equipo que está a cargo de la experiencia de cliente y la otra experiencia de colaborador, se van generando muchísimas ganancias y se vuelve también un trabajo, digamos, de economías de escala sin precedentes. Así que yo creería que ese es un camino súper posible de realizar, pero si tenemos que, por supuesto, elegir partir, yo diría que miraría, digamos, hacia adentro y dónde están los principales dolores de la organización. Si es que efectivamente estamos teniendo demasiados temas con nuestros clientes, evidentemente tenemos que ir a entender esa realidad primero. Si es que realmente estamos teniendo muchos dolores con nuestros colaboradores, vamos a entender esa realidad primero, pero no es que haya una o la otra más importante o primero, sino que es dependiendo, obviamente, el nivel de madurez que tenga la organización. Ok, bueno, la siguiente, de Wendy Félix. Hola Maite, ¿cómo iniciar con este cambio cuando la empresa no brinda los beneficios económicos básicos a sus colaboradores? Interesante pregunta, ¿eh? Muy interesante pregunta, Wendy, porque resulta que todos los elementos que nosotros acabamos de conversar a nivel experiencial parten de, al igual que como clientes, de que hayamos resuelto los elementos básicos e higiénicos. Si nosotros no logramos, obviamente, por ejemplo, tener la remuneración del colaborador en tiempo y forma cuando es requerida para nuestros colaboradores, efectivamente es difícil pensar que tenemos que avanzar hacia, digamos, una compañía experiencial como tal. Entonces ahí la sugerencia estaría en focalizarnos como tal en resolver los elementos más higiénicos y más básicos, y que una vez que tengamos eso resuelto, como los Fix Me, en definitiva, podamos pasar a pensar en los Surprise Me, que es ya más experiencial y por supuesto entonces en lo que viene a continuación. Claro, sería una analogía similar con Customer Experience, o sea, con lo mismo, claro. Bien, bueno, Catalina Maturana nos dice, gracias por la presentación muy buena. Pregunta, para la voz del colaborador, ¿cuál es la periodicidad recomendada para aplicarla? Para la voz del... Ah, buenísimo. Mira, no pudimos profundizar, quizás para otro webinar nos queda también en el tema de la voz del colaborador como tal, pero yo les diría que acá no es que haya una periodicidad, sino que en definitiva, una vez que tú ya cuentas con tu journey, tu employee journey, lo que viene a continuación en términos de avance en el nivel de madurez de la organización es generar un programa de voz del colaborador, identificando cuáles son las interacciones en las cuales debemos medir, y la idea es poder medir en tiempo real y de manera permanente, es decir, tener esos canales habilitados para que el colaborador nos pueda ir brindando información
en todo el tiempo cuando él lo requiera, obviamente en las transaccionales, que serían como frente a alguna interacción en particular, y sin duda las relacionales también que hayamos estipulado dentro del diseño del programa. Así es que yo te diría que más que una periodicidad de aplicar como el programa en sí cada cierto tiempo, sería el tener un programa de voz que esté funcionando de manera activa para poder obtener información en tiempo real. Ok, bueno, vamos con Marco Jara. Nos quedan 2 preguntas y estamos casi en hora. ¿Qué consejos podrías darnos para tener un journey map del empleado que sea dinámico y se ajuste al escenario real? La fuerza laboral y la industria es muy dinámica y los cambios se hacen a mucho más corto plazo que antes. Entonces, ¿qué puedes sugerirme para que el journey map no esté desactualizado para cuando terminemos de implementarlo? Perfecto. Ahí, Marco, el tema está en que lo primero que hay que hacer es levantar el journey, en este plazo que yo les mencionaba, unos 2 a 3 meses dependiendo, y una vez que tú lo tienes, ya todo lo que comienzas a trabajar a nivel de rediseños, lo vas haciendo sobre el journey, entonces lo mantienes vivo, vas complementando, vas cambiando, vas modificando la curva, vas agregando interacciones, eliminando interacciones, pero siempre tienes que partir de una base inicial de qué es lo que hoy día estás haciendo. Eso no quiere decir que vaya a quedar desactualizado, porque si luego entonces comienzas a trabajar en el tiempo con él, obviamente se va actualizando también en función de los rediseños que tú vayas generando. Entonces ese sería como el comenzar a trabajar con estas herramientas, pero a utilizarlos en el día a día también, y eso es lo que nosotros denominamos accionabilidad. Bueno, aquí tenemos otra reflexión y pregunta que dice sobre la pregunta que hice antes y la respuesta de Maite. Claro, Maite, comparto lo de los economics que dices, pero me refiero a un nivel más interno. Es decir, que tú no solo sientas ese interés altruista, sino que también lo hagas para rentabilizar más, sin sentir que fuiste al lado oscuro de la fuerza. Mira, yo creería que esto tiene mucho que ver con que nos convenzamos a nosotros mismos finalmente de esta relación directa que hay entre los resultados de negocio y la gestión de la experiencia, tanto a nivel de clientes como de colaboradores. Y para convencernos a nosotros mismos tenemos que quizás generar el cálculo como tal en términos numéricos, de visualizar y de tangibilizar esos temas para poder nosotros convencernos previamente. O sea, tiene que nacer de algo que nosotros nos creemos para luego también ir a contárselo al resto. Entonces, yo creería que obviamente hay un tema altruista que puede ser súper loable, digamos, pero también hay un tema de lo tangible y lo concreto que tenemos que calcularlo, tenemos que analizarlo y con esa data, evidentemente, decir, sí, realmente tenemos que ir por este camino. Ok, vamos con la última, porque ya estamos en tiempo y todavía nos falta la sorpresa. Allá. Dice una pregunta bien intensa, ¿eh? Tomando tu experiencia, ¿qué hubiese pasado si la empresa no autoriza tu viaje a Londres? ¿Renuncias? ¿Piensas que estaremos empoderando a tal nivel a los colaboradores que su poder pasaría a ser perjudicial? Qué buena pregunta, René, en el jaque. Miren, yo tuve una conversación súper bonita con mis jefes en ese momento, y la verdad es que yo lo planteé como un sueño que quería cumplir. También esto tiene un contexto, sin duda, en donde efectivamente el tipo de trabajo que yo realizo se puede realizar de manera remota, y por otra parte también el tiempo que llevábamos trabajando juntos, yo les decía ya 5 años, obviamente había una historia, y yo diría que aquí se generó más bien desde la conversación verdadera, real, sincera, de querer cumplir sueños, de querer acompañarme en este camino también. Y la verdad es que yo no me planteé el si renunciar o no, me planteé si cumplir mis sueños o no. Entonces busqué la forma de cómo hacerlo, y si uno hace bien las cosas en el tiempo, probablemente después obtiene buenos resultados también. Así es que en principio no te podría responder porque no me vi enfrentada a esa situación, menos mal, pero yo creo que ante todo uno va anteponiendo sus sueños sin duda, porque creo que es lo que hoy día estamos llamados a hacer y que lo que la pandemia nos dejó también como aprendizaje, pero agradezco que no fue una necesidad en mi caso y que fueron atendidas mis necesidades personales. Y yo respondiendo a esa pregunta de si estaremos empoderando a los colaboradores, mira, la verdad es que no hay que tener miedo. Nosotros tenemos que tener una organización lo suficientemente robusta y con una propuesta de valor concreta que puede no ser, digamos, que calce con todas las personas. Eso puede pasar. Pero que la persona se dé cuenta y esa misma persona pueda evaluar si es que yo calzo o no calzo con ese ambiente, pero yo como organización me tengo que sentir tranquilo con mi propuesta y con lo que tengo, y que efectivamente esté centrado en las personas y en su bienestar, que yo creo que es hacia donde va el mundo laboral a partir de ahora. Así que
Eso. Bueno, Maite, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por las respuestas. Y antes de terminar, decirles que ISO, que es donde trabaja Maite, nos ha entregado para sortear entre todos los que estuvieron presentes un descuento del 50% en su programa de Employee Engagement Manager, que lo haremos junto con Ale durante esta semana y le estaremos avisando quién es el ganador. La verdad que todos nos quedamos reflexionando mucho con todo lo que tiene que ver con esto. De verdad que esto es una revolución, evolución, como decía el título de este webinar. Así que una vez más agradecerte y bueno, muchas gracias porque colaboradores somos todos y entonces como profesionales estamos diseñando, pero también estamos sintiendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias a Ale y a Diana también por toda la organización, y a todos los asistentes. Esperamos haber aportado con un granito de arena en esta revolución de la experiencia de los colaboradores. Así que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos los conectados. Los esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias.